nos hable, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los hable? Aunque sea para regañarnos, pero que nos hable, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, que esto es una fiesta hermosa, gracias a Dios, ¿verdad? Y todos los pastores no están exonerados del retiro de Las Vegas, ¿verdad? Ahí nos vemos también. Quisiera, después de esta fiesta tan tremenda que el Señor ha permitido que tengamos acá, en donde se ha expresado con danza, con risa, con júbilo, con alabanza, con adoración, quisiera hoy llevarle pues a la consideración de la palabra, del consejo de la palabra, que es tan importante. Generalmente en los últimos años el Señor me ha dado la misericordia de Él hacia mí, de poder predicar en series, y eso a mí me favorece mucho, y a los hermanos también, siempre y cuando sigan la pista, ¿verdad? Porque si no la siguen, entonces no saben de qué vamos a hablar. Entonces, desde que vine, empezamos a hablar un poquitito acerca de cómo la tierra estaba llena de violencia, y eso ocasionó en Génesis capítulo 6 que el Señor decidiera destruir la tierra, ¿verdad? El hecho de que tengamos este júbilo dentro de nosotros, aquí en la iglesia, no quiere decir que ignoremos lo que está pasando en nuestro entorno. Sabemos positivamente que Dios está bendiciendo a su iglesia con júbilo, con gozo, con alegría y con muchas cosas buenas, pero también sabemos que hay algo que se contrapone, hay una contraposición. Estamos verdaderamente en una batalla constante. Entonces estuvimos hablando un poco de esa violencia y de que tan importante es la violencia para que Dios haya destituido al querubín protector, porque fue hallado lleno de violencia y lo tiraron del monte de Dios. Y la tierra fue destruida porque estaba llena de violencia. Y eso fue en Génesis capítulo 6, en los días de Noé, y el Señor dijo que la venida de Él iba a ser similar a los días de Noé. Esto me da espacio para pensar que en los últimos días, que son los que a nosotros nos ha tocado vivir, la tierra va a estar llena de violencia. Y tenemos que definir, describir, entender qué es lo que Dios dice como violencia, para que nosotros lo entendamos igual que Él. En este orden de ideas, ayer hablamos un poquitito acerca de la violencia de tipo familiar. Y pues recibimos una administración porque muchísima gente ha sido dañada, la han estigmatizado, a veces en su casa, a veces en su trabajo, a veces en la iglesia, por líderes que pues tal vez no se pusieron a pensar el daño que le podían hacer a una oveja al proferir una palabra. Uno es muy sensible a las palabras, hermano. Uno de ministro, imagínense, uno de ministro que se supone que debería estar un paso adelante, es sensible a las palabras que el pueblo le dice a uno. Eso es muy desafortunado, pero así es, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le dice a un hermano que profetizó, vos esa tu profecía que te echaste, todo estaba bonito menos esa profecía, y ya aunque él sepa que el Señor se la dio, lo dañó. Si el predicador no recibe a veces esa retroalimentación, ¿verdad?, que a veces necesitamos, digo yo, pues aunque yo sé que a mí Dios no me llamó para sacar ni aménes ni gloria a Dios, sino para equipar al pueblo, aunque no digan amén ni digan gloria a Dios, ¿verdad? Porque si no yo me convertiría en una especie de cheerleader para sacarles aménes y gloria a Dios. No, lo importante es edificar en la infraestructura y que haya una forma de pensar similar a la de Dios. Entonces, creo que si alguien, póngase que uno de nosotros, de los predicadores, viene alguien y dice, alguien de ahí, dice, mire, pastor, esa su prédica, sí, no me gustó. Eso son palabras que pueden dañar, ¿verdad? Ahora imagínese una autoridad
diciéndole a alguien algo que se le escapó, ¿verdad? Pues porque eso es tan carnal. Y ese se queda como estigmatizado. Entonces es una especie de violencia. Lo estuvimos platicando anoche. Pero yo quisiera continuar en este mismo orden de ideas, no sin antes hacer una pequeña oración, si me permite. ¿Y por qué hacemos la oración? ¿Por costumbre? ¿Por religiosidad? No. Porque definitivamente necesitamos entender la palabra. Mire, el culto debe de ser completo. El culto debe ser alabanza participativa, adoración participativa, ofrenda participativa también. Pero ¿y qué pasaría si a la hora de la alabanza está fluyendo y a la hora de la prédica está durmiendo? No tendría sentido, porque entonces llegó a otra cosa. Pero como es completo lo que vamos a tener, entonces que el Señor entre con su palabra en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ser edificados. Para ello tenemos que pedirle a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han clamado al Señor alguna vez. Yo me imagino que muchos. Y lo han hecho en momentos de mucha desesperación. Tal vez cuando cruzaron el desierto algunos, ¿verdad? Tal vez cuando cruzaron, y me refiero no al desierto espiritual de los 40 años de Moisés, sino que al desierto de aquí, de Arizona. Tal vez en una enfermedad, tal vez en un momento de esa naturaleza. Pero el texto más famoso, usted sabe que todos los libros de la Biblia tienen textos famosos, ¿sí o no? ¿Cuál es el más famoso de Génesis? En el principio que el Señor hizo la tierra, los cielos y todo. ¿Cuál es el texto más famoso de San Juan? No, vaya. ¿Y cuál es el texto más famoso del libro de los Salmos? ¿Y cuál es el texto más famoso de Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no sabes ni conoces. Entonces, esa es una especie de mandamiento. Por eso oramos. Por eso oramos. Porque aquí no se trata de que yo voy a hablar y usted va a aprender. No, no, no. El Espíritu Santo debe definitivamente en su misericordia enseñarnos cosas que la Biblia dice que Él tiene para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Y nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Entonces usted ahorita no tiene que oír un mensaje de hombre, aunque sea un hombre el que Dios haya puesto al frente de usted como mensajero. Tiene que oír la voz de Dios. Y por eso es que tenemos que orar. Así que medio minuto de clamor. Ya me di cuenta que clama y que grita y que alaba. Pues no sé si con esa misma necesidad le puede decir: Dios, háblame hoy. Háblame porque yo necesito oír tu palabra. Amén. Oremos, pues, levante su clamor y dígale: Señor, háblame, háblame. Dígaselo, dígaselo. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tu palabra, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu revelación, necesitamos que tú vengas y nos expliques, necesitamos, Señor, que se haga rema, necesitamos, Señor, llegar a la actitud y al conocimiento tuyo, necesitamos avanzar del conocimiento al conocimiento pleno. Señor, apelamos a tu misericordia. Háblanos, Señor, háblanos, 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 enséñanos, redargúyenos, equípanos, por favor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Muy bien. Entonces, yo quisiera seguir esta plática y le puse por título: La lucha de los reinos.
La lucha de los reinos. Y me hicieron el favor de bajarme esta pizarra, así que yo creo que la voy a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver si la puedo utilizar, si es igual a la que yo uso a veces. Parece que no, parece que sí, parece que no. Bueno, tal vez sí. Todo el mundo, permítame que lo diga de esta manera, todo el mundo cristiano, aunque no coincide mucho la frase de mundo y cristiano, ¿eh? Pero todos los cristianos, en la actualidad se habla mucho de reino. Y a veces son palabras que utilizan ciertos movimientos y hablan y el reino, y vamos a imponer el reino, y este es una gente del reino, y este es un negocio del reino, y todo se lo atribuyen al reino. Y francamente, el reino es un mensaje principal, porque cuando apareció Juan el Bautista anunciando al rey, lo que apareció diciendo fue: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando aparece el rey, que es el Señor Jesucristo ungido, empieza a anunciar el reino, pero empieza a poner ciertas cosas que hoy no manifiestan los que hablan de reino. No todos, sus honrosas excepciones. Pero por ejemplo el Señor dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Entonces ahora se habla mucho de reino por aquí, reino por allá, pero mucha de la gente nunca le han puesto las manos para echarle fuera un demonio y quizá están estorbados por los mismos. Entonces, después el Señor Jesucristo muere, resucita y por 40 días le habla resucitado, le habla a sus discípulos del reino. Se va el Señor, viene el Espíritu Santo y siguen hablando del reino. Pablo dice que habló del reino, todos hablaron del reino. Entonces el reino es un tema especial. Nosotros debemos de saber entonces esto. Y quisiera basarme en el texto tan conocido de Mateo 24:7. Yo veo aquí 3 grandes cosas. Deben haber más, pero para lo que necesito serían 3 grandes cosas. Mateo 24:7, en donde dice: se levantará nación. Bueno, esto lo vamos a poner aquí, 2 y 3. Nación contra nación. Es una guerra de etnias o razas. Reino contra reino. Este es Basilea. Así se dice reino, ¿eh? Y por último dice, solamente en este versículo, que va a haber hambres, diferentes lugares de la tierra y terremotos. Ahora, si usted mira las diferencias de esto, pues esto sucede en el escenario tierra. Esto de acá sucede en el escenario iglesia y en el escenario Babilonia, esto de acá. Y aquí es donde me quiero referir, porque aquí es donde se habla de reino. Y esto, hermano, está sucediendo en el escenario mundo. Nosotros lo vemos constantemente. Ustedes y todos nosotros en el mundo estamos viendo cómo se levanta y cómo hay animadversión de una raza contra otra raza. No necesariamente como se entiende en este versículo en el idioma moderno, nación contra nación, se levantará nación contra nación. Podríamos estar pensando que se levantará Rusia contra Ucrania, pero no es así, sino que se levantarán las mismas razas que habitan dentro de una misma nación, porque la palabra es etnia. Aquí en Estados Unidos hay de todas las razas, de todas. No creo que aquí exista una sola raza que no esté representada en esta nación. Aquí hay de todo, se hablan de todos los idiomas. Y acá usted sabe que hay un problema de xenofobia incluso en esta situación. Pero yo me quiero dirigir específicamente en reinos. Hay una lucha entre el reino de Dios
y el reino de las tinieblas. Y como hemos venido platicando, yo quisiera que le fuéramos acercando la lupa. Miremoslo acá. El reino de la violencia. Es decir, pero no es que yo me lo estoy inventando, porque podríamos decir el reino de la iniquidad, el reino de la injusticia, el reino de cualquier otra. Pero la Biblia habla de un reino de violencia. Y me va a servir aquí esta pizarra para más o menos darme a entender con esto. Amós capítulo 6, versículo 3 es un versículo que lo vamos a ver en varias versiones para ir entendiendo de qué estamos hablando. Pretenden alejar el día de la desgracia, pero atraen el reino de la violencia. O sea, hay un reino de violencia. Hermano, hay un reino de violencia que puede ser atraído. Es impresionante. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, arrepentidos y convertidos. Pero si nosotros no nos arrepentimos y convertimos, atraemos otro reino. No podemos quedarnos sin reino. Pero ahora yo quisiera hablarle aquí un poquitito para que juntos podamos... Esto sí se puede hacer así, ¿no? Hermano, ¿no? Para pasar la... no, más bonita la que yo tengo. Gracias, papita. Entonces, mire pues, pregunto. Ayúdeme. ¿Cuál es el día de la desgracia? A ver, ¿cuál es el día de la desgracia? Es importante que lo analicemos. No se preocupe, yo no lo estoy examinando. Yo quiero que aprendamos juntos. Pero que usted sea participativo conmigo, ¿verdad? Por acá me dijeron, el día de la desgracia es el día del Señor. Pero hermano, dirá alguien, ¿cómo se atreve? ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo. Pero nosotros tenemos, tal vez los cristianos no tenemos un concepto exacto de lo que es el día del Señor. Porque la Biblia dice, ay de los que anhelan el día del Señor. Porque será un día de lúgubre y de tinieblas. O sea, cuando la Biblia habla del día del Señor, lo habla en 2 Tesalonicenses cuando dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar, porque no vendrá el día del Señor sin que antes se manifieste el anticristo y venga el hijo de iniquidad y venga la apostasía generalizada. Entonces, miremoslo pues, día del Señor. Día de la desgracia, parecería que fuera incongruente lo que estamos hablando, pero por eso le doy los textos bíblicos. Día del Señor. No, aquí ya no pongo esto. Ahora, a este día del Señor también se le dice día de la ira. Ay, ¿qué pasó? De la ira. También se le dice día de la venganza. Pero ¿por qué no escribe esta cosa? Se está vengando de mí. También se le dice semana 70 de Daniel. Bueno, ¿qué pasará con que no puedo usar esto? Así despacito. Pero yo miro que Huicho rápido escribe. Con el otro. Aquí con este. Bueno, esta semana 70 de Daniel es gran tribulación. Entonces, note usted que este texto de Amós, capítulo 6, verso 3,
lo que está diciendo es, en pocas palabras, pretenden alejar la gran tribulación. Pretenden olvidarse de la semana 70 de Daniel. Pero lo único que están haciendo es atrayendo el reino de la violencia. Ahorita vamos a ver de qué se está hablando ahí. Pero, hermano, nosotros no podemos estar pensando, mire, por eso le digo que qué linda la fiesta que aquí se da, pero hermano, tenemos que ser conscientes que aunque nos gocemos aquí, aunque cantemos alabanzas, aunque dancemos y sudemos y gritemos y hagamos coro, lo cual es muy bueno, extraordinario, y es una fiesta gloriosa que no la podemos negar, y eso afecta positivamente nuestro corazón, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que está pasando. Hoy Hezbolá lanzó un cohete sobre un campo de fútbol en donde estaban jugando niños israelitas, y hay por lo menos 9 niños muertos y no sé cuántos heridos. Hezbolá está en el norte, Hamás está en el sur, los hutíes están en Yemen, en el occidente. Israel ha abierto más frentes. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque la semana 70 de Daniel es un trato que Dios tiene específicamente con el pueblo de Israel, con el pueblo nacional de Israel. Por eso en el capítulo 9 del libro de Daniel dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice a Daniel, y sobre tu santa ciudad. Y esa semana 70 ha estado en pausa desde hace 2000 años. Pero ahora vemos que Israel, hermano, está en serios apuros y se está peleando con todos. Y la Biblia dice que cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, el tiempo de sus devastaciones ha llegado. Y eso tiene que coincidir con la semana 70 de Daniel. En otras palabras, aunque hagamos fiesta, y qué bueno la fiesta, porque nos está preparando para salir de aquí. Pero lo que le viene a la tierra no es bueno. Lo que viene sobre la tierra no es bueno. La humanidad está acercando el día de la destrucción. Mire, por ejemplo, cómo fue la organización y la apertura de los Juegos Olímpicos. Mire cómo una mente depravada, un evento deportivo, lo convierten en una situación que no es conveniente. El mundo va hacia su fin. Yo, hermano, no estoy profetizando, pero sí estoy predicando y explicando la palabra profética más segura. Y le puedo asegurar que antes de que finalice este año, los conflictos que hemos visto desde el 7 de octubre se van a recrudecer sobre la faz del planeta. Miremoslo, ponelo ahí si quieres. Bueno, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Nuevo ataque terrorista, pero eso es Hezbolá. Aparte fue el de Hamás, el 7 de octubre. Se reportan 12 niños muertos, un misil desde el Líbano. Entonces, ¿qué le espera al Líbano? ¿Usted cree que Israel se va a quedar así tranquilo? Va a contraatacar. ¿Y qué cree que van a hacer las Naciones Unidas? ¿A quién van a favorecer? Ya se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reportar la muerte de esos 12 niños. No. ¿Y qué hubiera pasado si el misil hubiera sido israelita y hubiera caído en un campo de fútbol de niños, de palestinos? Hubieran estado jugando niños palestinos. ¿Qué hubiera hecho la ONU? O sea, hay una lucha que no podemos nosotros olvidar. Entonces, bueno, pero sigamos acá. Entonces, pretenden alejar el día de la desgracia, pero atraen el reino de la violencia. Ok, entonces miremos algunas otras cositas. Siempre Amós.
Amós capítulo 6, versículo 3. Solo que esta es la Biblia latinoamericana. Mire cómo dice, ya no dice reino de la violencia. ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Mire cómo dice la otra versión, ¿verdad? Reino de la violencia. El reino de la violencia. La BDA, Amós 6:3. Mire cómo dice este. Piensan alejar el día de su desgracia, pero apresuran la venida del opresor. O sea que vinculan el reino de violencia con el opresor. Ahora, hágame un favor. Pregúntele al que tiene a la par, hermano, ¿y quién es el opresor? Pregúntele, hermano, ¿y quién es el opresor? No le vaya a decir vos porque estás casi durmiéndote sobre mí, ¿verdad? Me estás oprimiendo. Entonces, esta es otra cosa que debemos de analizar. El anticristo tiene varios nombres. La gran tribulación tiene varios nombres. El anticristo se le conoce como el opresor. Se le conoce como anticristo, se le conoce como el hombre de pecado, se le conoce como el hijo de perdición, se le conoce como el inicuo, se le conoce como el asirio, se le conoce como el cuerno pequeño en el libro de Daniel. Entonces, ya con esta información podríamos hacer una paráfrasis de Amós 6:3, que vendría a ser más o menos esta. Hay de los que pretenden alejar el día de la desgracia. ¿Cuál es el día de la desgracia? La gran tribulación. Hay gente que está diciendo, no, eso no va a suceder. Hermano, yo he tenido que limitar mi amistad con algunos ministros con los que me regocijaba platicando de las cosas del Señor, porque de repente empezaron a decir, y a veces en el púlpito nuestro que nosotros les prestábamos para que edificaran junto con nosotros, empezaron a decir, el que está esperando al Señor, empaque, porque no viene ni en 400 años. ¿Cómo va a ser eso? Porque el día y la hora no lo sabe, pero él sí sabe que ni en 400 años. Él mismo está contradiciendo. El Señor puede venir hoy y puede venir cuando quiera si Él es el jefe. Pero Él nos dijo que nosotros teníamos que tener un sentido de inminencia. Nosotros tendríamos que tener el anhelo de poderle ver. Y para eso tenemos que trabajar, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bueno, entonces miremos esto. Dice acá, aquí ya no es reino, aquí es poder. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar? Poder. Pero como es reino contra reino, ¿qué se tendría que manifestar en nosotros? ¿Está aquí conmigo? Poder. Pero ahí es el poder de la violencia. En nosotros tendría que ser, y recibiréis cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer para incluso pelear? No contra ese día, porque primero Dios no vamos a estar en medio de ese día, pero los resabios de la preparación de ese día sí los estamos sufriendo nosotros. Nosotros estamos viendo un montón de cosas, hermano, que jamás la habían visto los que nos han antecedido. Entonces tenemos que llenarnos del poder de Dios. Solo aquí deberíamos de hacer un estudio detallado para poder ministrar eso a la iglesia. La iglesia debe de ser poderosa. Pero ¿cómo es una iglesia poderosa? ¿Usted cómo se imagina que es una iglesia poderosa? ¿Ah? Llena el Espíritu Santo, fluyendo los dones, fluyendo los frutos del Espíritu Santo, porque no solo dones y frutos. Carismas, pero también frutos. Eso es lo que se tiene que manifestar en nosotros.
el poder de la palabra tiene que venir sobre nosotros. Entonces, si la iglesia es débil en cuanto a la palabra, no tiene el poder completo. Yo no sé si usted sabía, pero si no sabía, yo le cuento que el poder de Dios se tiene que perfeccionar. Qué raro estoy hablando hoy, ¿verdad? Si es de Dios, ¿cómo se va a perfeccionar algo que es de Dios? Pero así le dijo el Señor al apóstol Pablo. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tenemos nosotros que ir delante de Dios, reconocer nuestra debilidad, y el poder de Dios se va a multiplicar en ti bajo la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y entonces vamos a poder combatir con el poder de la violencia, de poder contra poder. Hermano, no se puede de otra manera. Discúlpeme, no se puede. ¿Cómo va a combatir la iglesia y llevar el mensaje del evangelio a diferentes lugares, a un lugar en donde se practica la macumba, que se adora a la Pachamama o el vudú, si no está llena de poder? Si todavía cree que hablar en lenguas no es señal de estar bautizado con el Espíritu Santo. Si le empieza a meter su propia mente, no, es lo que pasa, que los hermanos son muy exagerados y que dicen que si uno no habla en lenguas, pero a mí eso de hablar en lenguas no mucho me gusta. Sí, el Señor lo dijo, en Isaías, en la Biblia de Jerusalén, dice: porque en lengua de tartamudos le hablaré a este pueblo, y ni aún así me creerán. Saula, sau, caula, cao, ser sí, parece como si estuviera hablando en lenguas. Así lo traduce esa Biblia. Aquí tendría que hacer otra pregunta y hacer un alto. ¿Estás bautizado con el Espíritu Santo? Gloria a Dios por los que dijeron amén. Los que no dijeron amén, pero sí están bautizados, gloria a Dios por ellos también. Pero los que no dijeron amén porque no están bautizados, les quiero decir, es necesario buscarlo. Pero para buscarlo hay que anhelarlo. No se trata de: Señor, si tú existes, bautízame. No, es una cuestión que uno lo busca y va en pos de eso. Señor, bautízame, bautízame, lléname de ti, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti. Que se llene mi templo, mi vaso, con tu unción, con tu poder. Nosotros hasta lo cantábamos, hermano. ¿No te recordás que cantábamos: oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, y en nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero como se adora. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder. Pero bueno, lo puede cantar alguien y sin anhelarlo, ¿eh? Pero nosotros lo cantamos, cerramos los ojos, hermano. Nada de que con celulares viendo quién danzaba y quién no danzaba. No habían. Lo que hacía, cerramos los ojos y fuego, fuego, fuego es lo que quiero. Dámelo, dámelo, dámelo. Bendito sea. Bueno, ya ese es un. Jehová mi roca, hoy por toda la eternidad. Pero será que la iglesia todavía sigue anhelando hablar en lenguas? Y miren, no me refiero a hablar en lenguas para pantallar gente, porque el hablar en lenguas es una señal, pero nos sirve de forma individual. Es decir, estoy orando, estoy predicando, y Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros.
Pero cuando estoy en el culto prefiero decir palabras que me entiendan todos, porque si hablo en lenguas, ¿quién me va a entender? Pero entonces dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Si el Señor te bautizó con el Espíritu Santo, cuando estés en tu devocional y estés orando, empiezas a hablar en lenguas. Y eso no lo entiendes ni tú ni el diablo, pero Dios sí. Y sientes, hermano, se siente una edificación interna. Y ya que estás edificado, edificas a otros. Porque ¿cómo puedes edificar a otros si estás destruido tú? Pero si hablas en lenguas, te edificas. Y después profetizas. Y el que profetiza, edifica a los demás. La llenura del Espíritu Santo tiene un poder extraordinario y destruye el poder de la violencia. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Necesitamos que nos dé sueños, que nos dé palabras, que nos dé canciones. Hermano, mire, necesitamos canciones que el Espíritu Santo nos dé, propias del momento que estamos viviendo. Yo sí creo que se vale cantar las experiencias de otros. Se le hace rema a uno, ¿eh? Por ejemplo, los himnos que cantamos, hermano, a veces algunos son unas experiencias personales que hacen clic con una cosa que nosotros estamos viviendo y las cantamos así. ¿Cómo es que aquel himno que dice, llévame al lugar? ¿Sí? Si acaso se me olvida, dice, si acaso ¿qué? Se me escapa. Si acaso ¿qué? Se me nubla la pasión. Entonces llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Yo cuando oí ese himno la primera vez, me golpeó fuerte, porque yo me recordé del lugar en donde yo me había encontrado con él, y era cabal en el madero, y yo lo vi. Entonces cantando, alguien se echó ese himno, y yo lo tomé como una experiencia personal. Qué lindo, ¿ah? Por ejemplo, cantamos ese himno de en un de repente. En un de repente todo puede cambiar. Y dice uno, sí, amén, porque hay gente que, hermano, estaba estancada y de repente y si esa es tu experiencia, lo cantas con todo tu corazón. Enhorabuena. Y así hay himnos, hermano, que se los han dado a los antiguos. Martín Lutero cantaba Castillo fuerte. Es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos da valor en este trance agudo. Ni modo se lo estaba persiguiendo la iglesia imperial por toda Europa para matarlo. Con su poder nos da valor. Ta, 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 las 100 trompetas. Ta, ta, ta. En este trance agudo. Entonces, si nosotros estamos en un trance agudo, lo cantamos y lo hacemos, pero que vengan canciones nuevas. Que venga cántico nuevo en el momento en el que estás adorando. Una canción que nadie ha cantado jamás, como Los Redimidos de Apocalipsis 14. Una canción que nadie puede aprender porque es tu propia experiencia, pero que fluye del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, pues sigamos acá. Padre Santo, temo ese no. Ayer les contaba a los hermanos pastores una experiencia de esa con el no, pero no les voy a ustedes no se las voy a contar. No, no, dice Billy que no. Él está diciendo, no dice. Échale la culpa a él. Bueno, pero mejor sigamos aquí. Mira pues, esta es la Shogel Mateos, NB. Quieren espantar el día funesto.
aplicando un cetro de violencia. Note usted que el reino de la violencia tiene un opresor, tiene un poder. La violencia tiene un poder y tiene un cetro. Hermano, discúlpeme, pero ¿quiénes usan el cetro? Los reyes. Y este es un cetro de violencia. ¿Y usted sabe cómo es el cetro del Señor? ¿Ah? El cetro del Señor es extraordinario. Dice la Biblia en el libro de Esther que cuando alguien entraba en el jardín interior del palacio del rey, si no había sido llamado por el rey, le cortaban la cabeza. Pero si alguno se atrevía y se metía en el jardín interior del palacio del rey y el rey tenía misericordia de él, le extendía el cetro y él tenía que tocar la punta del cetro y alcanzaba misericordia. Y entonces le decían, por lo menos le dijeron así a Esther: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Es decir, el cetro de la violencia tiene que ser combatido con el cetro de la misericordia que viene de parte de Dios. Y eso tiene que ser en nosotros porque somos un reino de sacerdotes. Tiene que haber misericordia. Ahora, paremos aquí. Hermano, por favor, écheme una mano para predicar porque lo miro muy callado después de esa gran danzada que se pegó. Como que se le fueron todas las fuerzas, dicen en mi tierra. Mire pues, ¿usted cómo definiría la misericordia? Perdón, fíjate que no te oí, no, sí te oí, pero no recibir el castigo que merecemos. Reivindicación. Favor y mire, hermano, usted alguna vez, no me vaya a contestar, pero yo voy a hacer la pregunta, pero no me vaya a contestar. ¿Usted alguna vez ha estado en el suelo, espiritualmente hablando? ¿Usted alguna vez ha estado caído? ¿Usted alguna vez ha estado boqueando? ¿Usted alguna vez lo ha rechazado toda la iglesia porque le conoció en su pecado? Y lo miraban como un leproso. Ahí viene aquel. Ese no llega ni a primo. Y de repente el padre, cuando mira venir al hijo pródigo, hermano, eso es misericordia. ¿Cómo venía? ¿Cómo se imagina usted que venía el hijo pródigo? Écheme una manita en su imaginación. ¿Cómo se lo imagina el hijo pródigo? Mire, discúlpeme, ¿sabe cómo yo me lo imagino? Bueno, aquí dijo hermano William, andrajoso, así todo. La barba tiesa y sin cortar. El pelo también tieso, hermano. Las uñas largas, casi convirtiéndose en garras negras. Me voy a poner un poco más grueso. Se había hecho del 1 y del 2 en su pantalón. Hambriento. Entelerido, pues. ¿Quién lo iba a recibir así? Sí, seamos sinceros. Aquí entre nos, la esposa lo iba a recibir así. Los hijos lo iban a recibir así. Por eso yo siempre he dicho que el amor más grande, con el perdón de las hermanas, no es el amor de una madre. Perdónenme, por favor, les ruego que me perdonen. Sean indulgentes conmigo, por favor. Para mí el amor más grande es el amor del Padre. Pero no del Padre yo, sino que del Padre Dios. El Padre Dios. Que cuando vio a aquel hombre
fétido, hermano. Corrió, lo abrazó, lo besó. Ay, Señor, a mí nunca, y yo lo he contado en todos lados, creo, donde me recuerdo, pues, una experiencia que me comentó un hermanito que ya partió con el Señor, pero una iglesia en Monterrey, me parece que era, mandaron a un predicador para que solventara un asunto que había en la iglesia porque había problemas y se estaba dividiendo. Estaban peleados los hermanos, bien peleados. Los del grupo en contra del pastor estaban de este lado y los del grupo a favor del otro lado. Y el pasillo en medio, ¿eh? Yo me los imagino haciéndose caras. ¿Y qué? Porque algunos hermanitos sí son así, ¿verdad? Violentitos. Con cariño, ¿eh? Y entonces el predicador dijo: no sé qué va a pasar aquí. Imagínense que lo manden a uno a predicar en un lugar así, hermano. Tal vez uno termina siendo el chompipe de la fiesta, ¿va? Y entonces el Señor le dijo al predicador que iba a entrar un homeless a la iglesia y que cuando entrara él se bajara y lo abrazara. Y de repente entró, así como se lo describí, un borrachito, así como se lo describí, exactamente, con la ropa incluso. Y ya lo iban a sacar, y él dijo: no lo saquen. Y se bajó del púlpito el pastor y caminó hacia donde estaba el homeless y lo abrazó. Y dice el testimonio que cuando lo abrazó, descendió sobre la iglesia una unción de amor tan poderosa que ya no hubo necesidad del mensaje. Todos empezaron a llorar y se pedían perdón entre ellos. Y fue algo glorioso y se rescató la iglesia y todo, ¿verdad? Fue algo precioso. Entonces, este predicador lo cuenta, que pues él se quedó impactado. Imagínense que le pase algo a uno así, hermano. Como predicador, lo apunta en su bitácora. Y siguió él predicando. Al cabo del tiempo él llegó otra vez a Monterrey. Le invitaron a predicar a una iglesia allá. Y entonces él llegó y en la puerta estaba un hermano bien elegante, bien planchado, decimos nosotros allá en Guate. Hasta le decían: qué elegancia la de Francia. En la puerta dando la bienvenida. Y entonces él lo recibió al pastor que iba a predicar. Y el pastor: mucho gusto, hermanos. Y él le detuvo la mano: usted no se acuerda de mí, ¿verdad? No, no te conozco, nunca te he visto. ¿Cómo no? ¿Se recuerda aquel homeless que entró a la iglesia y que usted lo abrazó? Sí, me recuerdo, era yo. Y entonces ya le contó el testimonio. Él era médico de profesión y su esposa lo había desechado junto con toda su familia, y él se dio a la bebida y nunca se pudo levantar. Y entonces trató de suicidarse varias veces y nada, y trató de llegar a una iglesia para entrar a la iglesia, y siempre que entraba lo sacaban. Entonces un día dijo: yo me voy a matar, y estaba cerca en la vía ferroviaria, donde pasa el tren. Entonces dijo: aquí cuando venga el tren me tiro, y ahí se acabó mi sufrimiento. Y en eso oyó y vio una iglesia y dijo: Señor, le habló a Dios. Pues yo no sé si usted sabe que los pordioseros le hablan a Dios, pero él le habló. Y no sé si usted sabía que Dios oye a los pordioseros, porque Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, dice la Biblia. Y entonces dijo: Señor, yo voy a ir a esa iglesia y voy a entrar. Si me sacan, definitivamente me suicido. Y yo vi que usted se bajó del púlpito
Y yo creí que usted era el que me iba a sacar. Pero lo que recibí fue un abrazo. Y eso me restauró totalmente. Eso es misericordia de Dios. ¿Cómo regresaste a Cristo? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Se sacó la lotería el Señor contigo? ¿Sabes qué dice la Biblia de las Américas? Que el que llega al Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Entonces, muchos de nosotros llegamos a Cristo arrastrados, golpeados, fracasados, endeudados, hechos pedazos, y el cetro de la violencia dejó de estar sobre nuestra cabeza porque vino el cetro de la misericordia. La pelea entre reinos es entre cetro de misericordia y cetro de violencia. Y le voy a decir algo más: la misericordia de Dios siempre triunfa. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que sobre todo juicio triunfa la misericordia, y que la misericordia aplaca la ira. Dios mío, el cetro de la misericordia venga sobre nosotros. Aleluya. Yo no tengo la culpa. A mí me dieron el tiempo a las 9. Temo decirle que voy a terminar, pero mañana le cuento el rema del no. Amós 6:3. Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. Otro versículo de Amós. Vosotros que creéis alejar el día funesto y hacéis que se acerque un estado de violencia. Entonces, esa batalla entre reinos tiene que haber el imperio de Dios, el estado de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Ese cetro de violencia no tiene por qué afectarte a ti, porque ese es el cetro del opresor. Y tú no eres propiedad del anticristo, tú eres propiedad de Jesucristo. Él te compró y te puso un sello y dijo: mío eres tú, yo te he engendrado hoy. No tiene derecho. Él no tiene derecho sobre ti ni sobre mí, pero a veces se lo damos. Pero tienes que levantarte y saber que el reino de los cielos tienes que hacer cierto esfuerzo para entrar. Porque en el reino de los cielos, dice una parte del evangelio y también la que tendríamos que leer y estudiar, se hace violencia desde los días de Juan. Y me llama mucho la atención una versión que dice: pero los esforzados entran. Esfuérzate y sé valiente. Hay algo bueno para ti. En medio de este mundo tan inmundo, Dios tiene para ti buenas noticias. Dios quiere ser tu protector, Dios quiere ser tu escudo, Dios quiere ser tu galardonador, Dios quiere cubrir tu retaguardia y tu vanguardia. Dios quiere ser tu protector siempre. Aleluya. Oh, Dios mío. Solo permítame que lea otros versículos de Amós 6:3, porque tengo otros versículos, pero otras versiones de Amós. ¿De qué predicó el pastor? De Amós 6:3. ¿Pero qué dijo? Un montón de cosas. ¿Para qué no llegaste? Bueno, alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. ¿Qué es la silla? Bueno, no la CIA, esa es una institución mera mencionada. La CIA es donde usted está sentado, una silla donde uno se sienta, y uno se sienta en un trono. Entonces, aquí podríamos decir: acercáis el trono de la violencia. Y otra vez, una vez más, ¿a qué trono te acercas?
¿Ah? Acercándonos confiadamente al trono de la gracia para obtener la ayuda, el oportuno socorro. Entonces hay una gracia en el reino de Dios que combate a la CIA de la violencia. Y aquí finalizo diciéndote lo siguiente. Pero entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque la gracia, a mí me enseñaron en el principio, lo primero que aprendí de la gracia en la doctrina básica, empezamos a ver hace como 500 años, era: la gracia es un don inmerecido de Dios. Amén, estoy de acuerdo. Pero el aire también es un don inmerecido de Dios, el agua también es un don inmerecido de Dios, la vida es un... Entonces tiene que ser más específico. Entonces, cuando llego a ver, la gracia es la capacidad que viene de parte de Dios para vencer lo que no puedes vencer por tu propia voluntad. Habiendo empezado bien en la gracia, ¿vas a terminar siendo perfeccionado por la ley? No. Entonces la gracia es la que te va a quitar ese mal carácter. Porque tú puedes decir: ya no vuelvo a enojarme. Y al ratito estás bien bravo porque no puedes salir del parqueo porque un hermano se quedó trabado ahí. Ya te discerní, ¿ah? Pero cuando te llena la gracia de Dios, aleluya, hermano, le cambia el carácter a uno. Fíjate que hay maldiciones que se dicen como palabras coloquiales y uno las recibe, y yo rechazo esas cosas. Pero hay una maldición que dice de la siguiente manera: genio y figura hasta la sepultura. ¿Y qué quiere decir eso? Écheme una manita, va, pues ya que no me quiso ayudar para desglosar los versículos bíblicos, desglosemos ese dicharacho. Genio y figura hasta la sepultura, ¿qué quiere decir? Que nunca va a cambiar. Que así como fue de berrinchudo de pequeñito, va a ser berrinchudo de grandote y de viejito. Que siempre va a ser igual. Pero es una maldición. Yo renuncio a eso. Renuncio a eso. Yo le pido a Dios que me cambie el genio y la figura. Y que haga de mi persona alguien que se parezca a Él. Y que haga de tu persona y que se cumpla lo que estás predestinado. Cuando Él dijo: vosotros estáis predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, llevados a la estatura del varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de Cristo. Entonces hoy quiero orar por ti. Y ahí sí no me puedes gritar, no. Quiero orar por ti. Ponte de pie, por favor. ¿Dónde guardo este lapicito? Vamos a orar por ti. Yo le quisiera suplicar a los pastores que han sido invitados a predicar por hermano Willy en este evento de Paracletos, que me ayuden aquí para poder orar por ustedes, hermano Billy, hermano Huichito. Tito ya se nos fue, pero y hermano Willy también, que podamos orar por ustedes en el nombre de Jesús y podamos proclamar palabras de bendición sobre su vida. Voy a empezar yo y voy a dejar aquí a los hermanos que continúen, pero quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: la autoridad que me ha sido dada no es para destrucción, sino para edificación. Quiero edificarte, quiero bendecirte. Recibe la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pueblo que anhelante, Señor, en medio de vicisitudes, de obstáculos, hacen un esfuerzo para ir y buscarte en lo personal, pero también en lo congregacional. Tu palabra claramente nos indica que debemos de creer que tú existes y que eres galardonador
de los que te buscamos. Y hoy, Señor, hemos venido a buscarte. Yo como ministro, Señor, que tú has levantado en esta red ministerial, pronuncio una bendición sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos, sobre sus familias, sobre sus hijos. Y permite, Padre, que el reino de los cielos los arrope, los envuelva en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas y aquellos que han sido dañados, aquellos que han sido perseguidos, Señor, que sean restaurados, que sean honrados en el nombre de Jesús. Haz tú la obra, Señor, haz tú la obra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos permite, Señor, recibir la palabra y atesorarla en nuestros corazones. Guardarla, Señor, como una preciosa perla, Señor, que hemos encontrado, que hemos recibido de parte de ti. Bendice, Señor, y bendecimos, Señor, con toda bendición de lo alto. Que tus hijos sean, Señor, guardados. Que tus hijos reciban, Señor, la gracia. Que tus hijos, Señor, sean ministrados en su alma. Aparta, Señor, toda violencia, Señor, que pueda el mundo querer tener en contra de tus hijos. Que la unción de tu Espíritu Santo les rodee. Que la paz, el shalom de Dios, el eirene de Dios, la bendición de Dios sea sobre ti. La bendición de Dios sea sobre tus manos. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu corazón. Gracia, paz, abundante gracia, abundante paz. Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que te rodea. La unción de su Espíritu golpee fuertemente la puerta de tu casa y tú lo puedes dejar entrar. Puedas dejarlo entrar y recibir bendición de parte de Dios. Seas cubierto. El Señor te oculte en el día del mal. El Señor te ponga en una roca muy alta para que el enemigo no te pueda tocar. Te bendecimos y sea la gracia de Dios, la unción del Espíritu, rompiendo todo yugo, rompiendo toda atadura, rompiendo toda obra de iniquidad, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te ruego, Señor, que esta bendición apostólica caiga sobre nuestras vidas. Señor, tú has sido fiel con este pueblo. Señor, tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta casa, Señor, que este pueblo, que este remanente, Señor, siempre tenga un acceso, Señor, para poder llegar, Señor, a tu trono. Señor, para poder llegar, Señor, y recibir el oportuno socorro. Señor, Padre, guarda nuestras familias, guarda las familias de tu pueblo. Señor, guárdanos de toda violencia, Padre bendito. Señor, que esta palabra apostólica, Señor, nos blinde contra toda artimaña, Señor, del sistema. Señor, y yo por cuanto soy un hombre que está bajo autoridad, Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu remanente. Que la unción del Santo vaya con nosotros y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros los que te tenemos. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sellamos esa palabra en nuestro corazón, Señor. Que venga la revelación a nuestro espíritu para que pueda llegar a nuestra alma, Señor, el entendimiento de tu palabra y que podamos, Señor, agradarte con cada paso que damos en nuestra vida. Señor, te agradecemos porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, atesoramos tu palabra en nuestro corazón, Señor, y ahora bendecimos con aquellas, Señor, bendiciones que tú le dijiste a Moisés que le ordenara a los levitas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante
su rostro y te dé paz. Paz en tu casa, paz en tu vida, paz en tu hogar, en tu matrimonio, con tu familia, en donde quiera que andes, que veas el resplandor de Dios delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hoy hemos concluido por este día. Mañana concluimos la actividad. Solo hay un servicio a las 10 de la mañana.